me gustaría asegurarles algo que espero usted sepa, y es que Dios desea bendecirle. Pero muchas veces, en ese progreso espiritual que debiéramos experimentar, hay algunos estorbos. Yo voy a apuntar a dos perspectivas o dos enfoques diferentes que tienen que ver con el pasado. Muchos de nosotros somos estorbados en el presente y en lo futuro a causa del pasado. Si usted va a un lugar y la comida no está buena, ¿se anima a regresar? Entonces, muchas veces un evento del pasado, ¿qué hace? Nos estorba respecto a lo que está por delante. ¿Significa que todas las veces estaría igual? No lo sabemos, pero no nos arriesgamos. Muchas veces somos estorbados respecto a exponernos hacia lo que está por delante a causa de experiencias negativas del pasado. Muchas veces el fracaso del pasado nos desanima para no intentarlo otra vez. Pero le voy a decir también que muchas veces el pasado nos estorba respecto al futuro cuando hubo determinados éxitos del ayer que nos anclamos a ellos y nos quedamos inoperantes. Dios desea bendecirnos, está en su corazón el bendecirnos, pero muchas veces el estorbo que enfrentamos tiene que ver con el pasado. Porque no nos atrevemos a echar adelante a causa de determinados fracasos de ayer que nos causan dolores determinados en el alma, pero muchas veces también apelamos a los éxitos del pasado para no hacer nada respecto a lo futuro. Le voy a pedir que lea conmigo un texto de la Biblia y usted lo va a entender claramente. Y vamos a hablar de dos enfoques diferentes de la vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 39 y 40. Y yo quisiera que usted se encontrara en uno de estos dos enfoques que vamos a ver en este texto. Los que no tienen su Biblia pueden leer aquí. ¿Estamos ahí? Dicen la palabra de Dios estos dos versículos. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó lo llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Padre, háblenos por su palabra. Su Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón. Cada uno de nosotros que estamos aquí te necesitamos a ti en alguna forma. Y nuestro ruego es que hoy sea un día de encuentro contigo. Un día en el que el poder de tu Espíritu Santo trabaje con poder y autoridad de lo alto en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra vida toda. Y que, bendito Dios, al encontrar estas dos perspectivas distintas de la vida, cada uno de nosotros al encontrarse con su realidad y contigo, seamos tocados por tu poder para vivir el proyecto tuyo para la gloria tuya. Estamos en tus manos. Cámbianos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que ya todos hemos visto los dos enfoques en estos versículos que hemos leído. ¿Quién lo vio ya? Mire esto. El primer enfoque le vamos a llamar el enfoque de las viudas. Cuando Pedro llega en la sala de la casa, hay una muchacha muerta. La han lavado,
Dorcas. ¿Recuerdan a Dorcas? Lo llevaron a la sala, le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. El segundo enfoque es el de Pedro, que es un enfoque espiritual. Y el enfoque de Pedro es este. Dice que hizo qué cosa. Sacó a todo el mundo fuera, oró a Dios, se arrodilló, oró y se volvió al cuerpo muerto y le habló y le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos y volvió a la vida. El primer enfoque, el enfoque de las viudas, es el enfoque del fracaso, de lo que fue, pero ya no es, de lo que quedó detrás. Lavan el cuerpo de esta muchacha, pero sigue muerta. Lavarle el cuerpo no le da vida. Hay una forma, un cuerpo sin espíritu, una forma externa pero desprovista de vida. Muchos de nosotros, este virus nos infectó. Antes yo servía, antes yo iba, antes teníamos una célula en la casa, antes nos íbamos en bicicleta allá a la misión, antes yo era evangelista, antes plantaba iglesia, antes oraba, antes servía, antes. No te bendice, no te cambia la vida la realidad de lo que fue y ya no es. ¿A alguien le pasa aquí? Es un virus, el virus de las viudas lloronas. Yo antes trabajaba en tal ministerio, estaba involucrado y todo en tiempo pasado. Un cuerpo lavado pero muerto. Sigo bonito por fuera y por dentro desprovisto de vida. El complejo de las viudas, el enfoque fatalista y fracasado de las que lloran lo que pasó, que ya no es, no nos ayuda para nada respecto a nuestra proyección hacia el futuro, porque es un enfoque hacia el pasado. El lamento de lo que fue no te empuja a lo que va a ser mañana. Perdonen las viudas que están aquí, porque no estoy diciendo que todas las viudas son como estas. Pero estas que están aquí nos ilustran un enfoque que tiene mucho que ver con nosotros. Puede ser en la vida espiritual, puede ser en la vida como iglesia o puede ser en la vida de la familia. Antes, pero ahora. Antes me regalaba flores. Me inventaba unos poemas extrañísimos, pero que yo adoraba. Y todo en tiempo pasado. Yo oraba y el tiempo volaba cuando yo buscaba la presencia del Señor. Buscaba. ¿Entiende usted de qué enfermedad estamos hablando? ¿Conoce sus síntomas? ¿Lo sientes? Llorar lo que pasó no nos ayuda, no nos cambia. Mostrar las túnicas que hacía cuando estaba con ellas no ayuda. Porque Dios no está enfocado en tu pasado. Dios te está empujando hacia el futuro.
trabajando hoy para lo que está por delante. Pero muchos, bajo el enfoque fatalista de las viudas, solamente lamentan lo que hubo que ya no hay. Yo recuerdo mi iglesia en Cuba. Qué amor entre los hermanos. Cuando había persecuciones y había dificultades, la unidad de la iglesia del Señor. Teníamos cultos unidos, todas las iglesias evangélicas de la ciudad. Pero ya pasó. Y entonces nos tiramos a lamentarnos por lo que hubo, sin pensar en qué manera Dios puede estar usando este presente para llevarnos hacia lo que Él quiere para nosotros en lo que está por delante. El lamento, el llorar en un momento determinado puede aliviar una tensión, una emoción negativa, pero llorar no resuelve ningún problema. El enfoque de las viudas no solamente es fatalista, fracasado, enfocado en el pasado. Es un enfoque caracterizado por el lamento de lo que ya no es, y es un enfoque negativista. El enfoque de las viudas es un enfoque con una mentalidad de fracaso. ¿Es cierto que se murió? Está muerta. Es cierto que las cosas han cambiado. Es cierto que hay una decadencia. Pero esa no tiene que ser la realidad que te determine hoy, porque fue una realidad pasada y el asunto está en lo que Dios quiere hacer contigo ahora. El enfoque de las viudas es un enfoque no solamente fatalista, negativista, lamento del pasado, de llanto, enfocado en la muerte, una mentalidad de fracaso, sino también una perspectiva humanista, centrada en el hombre. Pero gloria a Dios, que en este pasaje nos habla de un enfoque espiritual también. No estás obligado a ser determinado por el pensamiento de las viudas. Ustedes recuerdan a un tipo que Dios hizo un pacto con él de dejarse crecer el cabello, iba a tener mientras tanto una fortaleza extraordinaria. ¿Recuerdan ustedes? Este hombre tenía una historia extraordinaria de manifestaciones de fuerza física sobrenatural. Y un día él se enamoró de aquella muchacha y ella lo convenció para que le dijera el secreto. Claro, primero él mintió y cuando ellos vinieron él se quedaba dormido y los derrotaba. Pero cuando él reveló su secreto, le cortaron su cabello y cuando lo llaman otra vez para decirle: Sansón, vienen los filisteos. ¿Sabe qué pasó? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: ¿qué? Esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Nada va a funcionar igual si Dios no está contigo. Puedes tener el mismo tamaño, la misma sonrisa, puedes manifestar la misma persona. Si Dios no está contigo, nada vale la pena. No hay victoria alguna. Que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a usar nuestros recursos, que nos enseñe cómo hacer. Pedro nos muestra un enfoque espiritual positivo. ¿Sabe qué caracteriza un enfoque espiritual correcto? Primera cosa, Pedro no se dejó llevar por las viudas lloronas.
Pero hay cosas que usted no puede oír. Por lo menos yo veo a las personas llorando y estoy llorando ya al momento. ¿Sabe qué hizo Pedro? ¿Recuerdan ahí en la historia? Lo llevaron a la sala donde lo rodearon las viudas llorando y mostrando los vestidos y túnicas que hacía. ¿Sabe qué dice? Sacando a todos. Una perspectiva espiritual correcta te va a enfocar a dejar de escuchar las voces de otros para discernir lo que Dios quiere. Usted quiere ir a ningún lado, escucha a la gente. El director de la orquesta, para dirigir la orquesta, tiene que darle la espalda a la gente. Bueno, menos Ray Conniff. Hay dos cosas delante de Pedro. Bueno, delante de él hay una persona muerta. Y alrededor, viudas lamentándose y llorando por lo que fue. Pero usted, que es un hombre o una mujer de Dios, de fe, usted tiene que tomar su propia decisión si no quiere ser arrastrado por lo que ve o lo que escucha. Un enfoque espiritual no se deja mover por estímulos negativos del ambiente. ¿Usted quiere desanimarse? Simple. Escuche todo. Un enfoque negativo hace que no solamente mira lo negativo de hoy, sino que se proyecta hacia el futuro ya fracasado. ¿Cuál es tu perspectiva? Si quieres tener una perspectiva, un enfoque espiritual adecuado, tienes que decidir no dejarte llevar por lo que ves, ni dejarte llevar por lo que escuchas. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios que te va a llevar adelante y que te va a sacar con bien. Sacando a todos. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres echar adelante? ¿Quieres vivir una vida diferente? Hay cosas que tienes que sacar. Los echó fuera. Y dice que Pedro, cuando sacó a la gente fuera, cerró la puerta e hizo algo que nosotros debemos hacer para que esa perspectiva espiritual adecuada sea efectiva. Pedro no dijo, ahora yo declaro. No declaró nada. ¿Sabe qué hizo? Se arrodilló. Se arrodilló ante Dios. Buscó la presencia. Oró a Dios. Vino ante el Dios de la vida. Clamó al Señor. El arrodillarse y orar nos muestra la dirección adecuada de un enfoque espiritual. Un enfoque espiritual no está mirando la dificultad que enfrenta. Mira a Dios por la fe. Busca la presencia de Dios. Hay esperanza cuando Dios se mete en el asunto. Lo imposible se hace posible cuando Dios se mete. Pero Dios no se mete cuando nosotros no le buscamos. Un matrimonio, una familia, una iglesia, un departamento, lo que sea. Hay que buscarle. Dice Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Él está dispuesto, pero hay que acercarse. Oh, lo hice ayer. Perdón, usted está enfermo del virus de las viudas y necesita un cambio de perspectiva. Ayer pudo traerme una experiencia, mi propio fracaso me enseña una lección espiritual, pero no puede determinar mi futuro.
porque mi futuro está en tus manos. Ayer fracasó, pero Dios tiene una nueva oportunidad para mí. Lo intenté antes y no salió como esperé, pero mi confianza está en Dios. Y voy adelante con Él. Si Él está conmigo, usted lo sabe. Pedro se arrodilla y ora a Dios. Busque el poder de Dios, busque la presencia de Dios. Y cuando Pedro tiene en el corazón la convicción de lo que Dios quiere hacer, le habla a una persona muerta. Le habla por su nombre y le ordena: levántate. ¿Qué haría usted con Tabita? ¿Abrazarse al cuerpo llorando también? Lamentando lo que ella hacía, que ya no puede hacer porque se murió. Y el milagro se produce. Y ella abre sus ojos. El texto dice que Pedro la presentó viva. Y que esto fue notorio en Jope, una ciudad portuaria. Aquel milagro, aquella manifestación del poder de Dios hizo que mucha gente creyeran en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Mire la diferencia entre enfocarse en esa realidad de fracaso y de muerte y enfocarse en Dios como el autor de la vida, como aquel que tiene el poder para cambiar todas las cosas. El enfoque de aquellas era netamente humanista. Ver las cosas como lo ve cualquier otro ser humano, pero hay una diferencia. Podemos verlo de otra manera. Cómo Dios está metido en esto y cómo en medio de esta situación de fracaso, cómo la victoria del Señor puede manifestarse. Como otras veces debo asegurarte esto: si no hay apuros, usted no va a experimentar su necesidad de Dios. Si no hay enfermedad, usted no va a experimentar sanidad. Si no hay necesidad, usted no va a experimentar provisión. ¿Y cuántas historias pudiéramos contar de esos momentos en que estábamos ahí sin un centavo sirviendo al Señor? Y llega una carta de una señora de Argentina que nunca supe ni quién era, con $2 dentro, cuando un dólar era el salario del mes. A Dios se le experimenta en medio de un contexto, pero ese contexto no determina a Dios. Él está por encima de todas las cosas. Y buscar la presencia de Dios y cerrar los ojos a la realidad que vemos es determinante para tener una esperanza y también para ver la manifestación del poder de Dios en medio de esa situación. Hay que buscar al Señor. Dios se agrada cuando el ser humano se humilla ante Él y reconoce que el poder le pertenece a Dios y que no hay nada imposible para Él. Pensar en los hijos que están lejos del Señor con mentalidad de viuda gritona no nos ayuda. Pero podemos mirar al Señor, decirle: yo creo que tú tienes el poder para hacer lo que para mí es imposible. No importa lo lejos que se hayan ido, si tu mano de poder le agarra, si tu Espíritu Santo trabaja en su vida. ¿Cuál es tu perspectiva de la vida? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Alguna persona con la enfermedad de las viudas lloronas? ¿O alguien quisiera tener el enfoque espiritual que el modelo de Pedro nos enseña? ¿Qué deseas para ti?
gritar lo que fue, que ya no es, lamentar el pasado, o mirar a Dios en acción en el presente y empujándote hacia lo que está por delante. ¿Cuánto puedes celebrar y cantar al Señor aún en medio de la dificultad, sabiendo que Él está contigo? ¿Cuánto te determina el contexto o la realidad esta humana que vivimos? ¿Cuánto te determina? ¿Te mueve? ¿Te empuja? ¿Decide por ti? ¿Qué voz escuchas? El fracaso del pasado muchas veces nos estorba porque nos hace sentir que ya no hay más, solamente aquel pasado. Otros son estorbados por el éxito porque se anclan en lo que fue para no hacer nada hoy. Y yo quiero que mires esto. Cuando haces que Dios se meta en tu problema, cuando traes la presencia de Dios a tu problema, al matrimonio o a la necesidad o a lo que sea, hay esperanzas entonces. Porque Dios es el que puede cambiar todas las cosas, aún la historia de nuestra propia vida. Quisiera animarte en el Señor a que tengas un enfoque espiritual adecuado para enfrentar la vida en sentido general. Vivimos un momento difícil de la historia. ¿Se sale eso de la verdad de la Biblia? Para nada. Dios nos habló de este tiempo, que en realidad debiéramos asustarnos si no lo viéramos. Pero estamos viviendo lo que Dios nos dijo en su palabra. Para los hijos de Dios lo mejor está por venir siempre. Porque aun cuando este mundo termine, ¿qué cosa? Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los que habita la justicia. Mientras tanto, el enfoque que tú tomes será determinante para tu manera de vivir. Escoja lamentarse o proyectarse. Una realidad deprimente o un futuro vislumbrante. La diferencia, ¿cuál es tu enfoque? ¿Estás enfocado en Dios, en su palabra? ¿Estás enfocado en escuchar la voz de Dios para ti? ¿O escuchas las noticias, el vaticinio de los economistas? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde están tus ojos puestos en medio de este mundo de fracaso? En la vida espiritual, de igual manera, para muchos los mejores tiempos pasaron. Me acuerdo cuando yo oraba y sentía. No es que tú orabas y sentías, es lo que todavía puedes experimentar en el Señor. Es la profundidad a la que puedes sumergirte o la altura que puedes conquistar, espiritualmente hablando. No es lo que fue. Con Dios es desde aquí hacia lo que está por delante. Muchos de nosotros somos estorbados por el pasado.